Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Viernes 27 de septiembre, al fin. Hoy es viernes. No 27, hoy es viernes. Hoy es viernes. No importa si es 27. Oye, al fin, no si 27, no, si es 23, 24, 5, 6, lo que sea. ¿Por qué será que nosotros siempre pensamos que ya es viernes como para estar en otra atmósfera, en otra... Debe ser por el cansancio de la semana laboral. Hombre, también es el día dedicado a Venus y a la mujer. Por eso yo creo que nos gusta tanto los viernes. A Venus y a Baco también. A Baco. A Baco también. Esto me sube Benito. Acuérdese lo que me dice Juan Carlos Tapia. Hay vinos caros que saben mal y hay vinos baratos que saben bien. Todo depende de su gusto. A mí un gran enólogo como el doctor Villarreal me dijo, el mejor vino es el que te gusta. Punto. No importa si sea barato o caro, el mejor vino es el que te gusta, sea el de cajeta. Pero lo más importante del vino es compartirlo. Eso es. En su familia. Igual, si no tiene que tomarse un trago, comparta con su familia. Acuérdese de la brevedad de la vida. Dígale que los ama. Exacto. No espere que usted se muera, porque después que no lo va a oír nada. No es una ouija nada más. Siempre dígale que los quiere y cuánto los necesita. Ellos también necesitan oír de esto. Oiga, ayer me encontré con una serie de personas que me pidieron encarecidamente que les diera el saludo de ellos a usted. Hombre. ¿Cómo disfrutan, dice, de estas efemérides que usted brinda? Y siempre destacan el conocimiento que tiene usted de las cosas que ocurren en el mundo y el sabor que le da a la narración de la historia. Bueno, cumplo con lo que he dicho. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Ayer también recibí una llamada, voy a hablar de ella, del amigo Pelocho. Usted sabe que en el interior uno aprende a llamar a la gente por sobrenombre. Y si usted me pregunta cómo se llama... Nadie sabe. Bueno, Pelocho, el taller Pelocho vivía estaba al lado de mi casa. Vivía mi mamá allá en Chitré. Mi hijo José Blandón Figueroa, mis hijos todos conocen el taller Pelocho. Bueno, ayer me llamó para presentar 2 denuncias. Ahora se la cuento en el plano internacional. Ayer tuvimos mucha actividad. Yo creo que también debemos empezar pues enviándole nuestro más sentido pésame a los deudos de esa gran mujer y educadora que fue Adaluz López de Gordón, exdiputada, exministra de Estado y una de las últimas ideólogas que queda en la democracia cristiana viva. Una militante del Partido Demócrata Cristiano, una luchadora. Qué raro que maestros hayan estado en un partido tan elitista como este, ¿no? Así es la vida. Sí, bueno. Así es la vida. Bueno, hemos tenido una semana, estimados televidentes, rica en acontecimientos que van a tener influencia también aquí. Les cuento que allá en los Estados Unidos han sido 5 días, pero de verdad, cargados, intensos. El presidente Trump regresó de Nueva York a la Casa Blanca en medio de un mare magnum. Ustedes les cuento. Ayer se reveló la posición que tuvo aquel denunciante que indicaba que el presidente Trump había conversado con el presidente Zelensky de Ucrania y le había pedido que investigaran al expresidente, al vicepresidente Biden y a su hijo, Hunter Biden, en marco de las elecciones que venía el 2020. Este pareciera ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia, quien llenó esta declaración y que ayer circuló la declaración muy dura, muy preocupante. Lo más preocupante fue la reacción del presidente de los Estados Unidos frente a esta declaración. Dijo que en la época antigua a los espías se les trataba de otra forma. ¿Usted recuerda que es de otra forma? Bien, lo interpretaron los periodistas como una amenaza. Bueno, ayer también estuvo en el Senado el jefe de la inteligencia norteamericana, no sé ni quién está. Él se llama, ahora digo el nombre, Joseph Maguire, un hombre serio que también fue interrogado. Y él dijo que el informante hizo bien en hacer la denuncia. Claro, él dijo, yo no te presenté esto porque yo no soy quien debe juzgar estas cosas, pero él se presentó ayer. Y esto ha traído como consecuencia una discusión sobre el llamado a juicio o impeachment en inglés. El equivalente
a lo que es una moción de censura en las democracias parlamentarias. Sería esto, ¿no? Y recuerdes bien, y ayer alguien me pedía una aclaración sobre lo que dije ayer. Recuerde que en el sistema anglosajón, en el sistema norteamericano, estas investigaciones de impeachment se hacen, primero arranca con la Cámara de Representantes, donde inicia el proceso. E inicia como lo hizo la señora Pelosi. Acepta que hay un problema, lo dice, y esto se va a investigación. Normalmente es la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara quien estudia esto, pero dada la magnitud de este tema, va a haber varias comisiones, pero al final la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes se debe pronunciar si levanta o no una acusación formal contra el presidente. Y esa acusación, una vez la Cámara, la Comisión la apruebe, irá al Pleno de la Cámara de Representantes para su aprobación y solo se requiere mayoría simple, es decir, una mayoría que sea la mitad más uno de 435. Recordemos que los demócratas tienen 235, tienen mayoría. Pero esto es el principio. Una vez que eso pasa, si es que pasa, iría al Senado de los Estados Unidos, que es realmente el tribunal, el que va a hacer la acción de jueces, del Tribunal de Juicio para el presidente. Y es presidido por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento el presidente de la Corte Suprema preside este juicio. Los senadores actúan de jueces y los representantes de la Cámara de Representantes, un grupo de ellos hará de fiscales, si esto llega a esto. En el caso del Senado, para poder destituir al presidente o condenarlo, se necesitan 2/3, se necesitan 67 votos. Los mismos votos que necesitamos nosotros para la aprobación del Canal de Panamá. Recuerde que nosotros sacamos exactamente 67 votos para la aprobación de los tratados Torrijos-Carter. Recuerde esa cifra. Allí la votación se hace en público, el debate se hace en privado. Este es un proceso que no tiene un tiempo, pero arranca en el momento en que es el proceso electoral en los Estados Unidos. Recuerde también que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se va de vacaciones por 15 días a partir de este viernes. A pesar de eso va a seguir el tema, pero va a bajar de intensidad. Ha sido una semana muy intensa en Washington. Para lo que hemos vivido en Washington en medio de esta tormenta, a mí me tocó estar allí casi 3 años exilado en el momento en que estábamos discutiendo el tema de Noriega con don Gabriel Lewis, Galindo, tu tía Mayín, que estaba en Miami, Ricardo Arias Calderón, que en paz descanse, que venía frecuentemente, Cochés, que venía frecuentemente, un grupo de panameños que estaba allí con nosotros, y vimos la intensidad. Washington es la quintaesencia de la vida política, de la conspiración, de las agencias de inteligencia, del Departamento de Estado, del poder de los medios de comunicación, el poder de los senadores, el poder del presidente. Esta es la cuna de la política de los Estados Unidos, ahí está. Usted ha visto una serie que se llama Scandal. Bueno, lo que está pasando ahora mismo es un detalle. House of Cards. Sí. Ahí usted mirará esto. Es como Nueva York en sentido de negocios. Son otras dos ciudades en polos diferentes. Claro, una influye sobre la otra. Bien. Esto va a tener consecuencias y está teniendo consecuencias. Aquí el problema que se tendrá que preguntar uno es, ¿a quién favorece este llamamiento a juicio? ¿Al presidente Trump o a los demócratas? Porque puede ser que el presidente Trump salga fortalecido de esto. Y es más, de hecho, el presidente Trump ya ha diseñado una estrategia para enfrentar el impeachment o el llamado a juicio, el juicio político, porque este es un juicio político. Y la estrategia de él es presentarse como el hombre que defiende los intereses de los Estados Unidos en el extranjero y ha sido atacado vilmente. Para el presidente Trump esto es basura, esto es una cacería de bruja. Los expertos norteamericanos, e incluyendo dirigentes republicanos, se encuentran alarmados por lo que se ha conocido. Y fíjese lo que ha pasado con la divulgación de la versión de la llamada que produjo la Casa Blanca y la divulgación
de la acusación que presentó este testigo anónimo, la Casa Blanca se encuentra ahora ante la presión de requerimiento de más información. ¿Cuántas llamadas hubo? ¿Quién más llamó? ¿Qué hacía Giuliani metido en todo esto si él no es un funcionario de los Estados Unidos formalmente? ¿Cuál fue el papel del fiscal general Barr? Todo esto es la noticia que le da la vuelta al mundo en este momento. Y nosotros se la presentamos para que usted esté informado, porque Estados Unidos sigue siendo un aliado estratégico de nosotros, sin duda alguna. Además que es un modelo de política. Las cosas que pasan en Estados Unidos generalmente terminan replicándose Ahora como tragedia, ha como habido comedia en juicios el resto del políticos mundo. a otros presidentes, sí. Andrew Jackson fue llamado a juicio. Este fue el presidente que siguió después de Lincoln. El presidente Clinton fue llamado a juicio y salió suelto. El presidente Nixon se le hizo un impeachment, pero renunció antes. Porque si es condenado, pierde todos sus derechos. y puede estar preso. Todo esto ha pasado y ha habido otros senadores que han sido llevados a juicio político. 5 senadores fueron llevados a juicio político. De manera que esto no es usual. Nunca un presidente ha sido condenado. Nunca. Pero esto ha tenido impacto político y lo va a tener. Bien. Y si nos movemos de ahí hacia Inglaterra. Andrew Johnson es el que siguió Andrew Jackson. a Johnson, a Lincoln. No, Jackson, Johnson. En Inglaterra, ayer le cayeron todas las críticas al señor Boris Johnson por el lenguaje que utilizó. Y la situación ha creado tal punto de vista que la tensión entre Inglaterra crece, la incertidumbre se apodera de la nación y esto va a crear una caída en el crecimiento de Inglaterra y va a tener mucho impacto en Europa. Hacía tiempo que yo no veía al Parlamento inglés, que se caracteriza por ser altamente contradictorio y de debate, en un debate tan duro, acusando a Johnson a los demás de traidores, de traicionar a los... eso normalmente usted no lo ve en el Parlamento. Bueno, ese debate está allí y toma más fuerza, porque se está trasladando del Parlamento a la sociedad. Y este es el peligro. Mientras en Francia le rinden homenaje a Jacques Chirac, y les informamos ayer que murió a los 86 años. Este presidente tuvo 12 años. Jacques Chirac representaba la derecha de Francia y lo hizo con tal nivel de capacidad. Que no solamente eso, sino que ¿qué es lo que debe hacer un político? Fue miembro del Congreso, del Senado, fue alcalde de París, fue primer ministro de Valéry Giscard d'Estaing, fue presidente de gobierno, es decir, un hombre que hizo el recorrido completo. Y vino con De Gaulle. Sí, empezó con De Gaulle. Vino con De Gaulle. Con Popondue. Él era hombre de Georges Popondue, no de Gaulle. Y del 95 al 2006 estuvo del de 95 a 2007. Presidente de Francia. Y fíjense las cosas que ese hombre logró. Él fue el primer presidente que se opuso en Naciones Unidas a la intervención norteamericana en Irak. Él. Bueno, que los americanos incluso querían quitarle a las papitas fritas el nombre de French fries. Sí. Esa es la ridiculez. Sí, y fíjese de qué estamos hablando. Está hablando de un ícono de la línea de derecha de Francia. Y fue el arquitecto, uno de los arquitectos de la integración de Europa. Murió y será enterrado el lunes con honores. Sí. Mientras eso ocurre, este martes próximo, 1 de octubre, se celebran los 70 años de la Revolución China. Y fíjese lo que le voy a decir, preste la atención al desfile militar que va a ocurrir en la Plaza Roja. En la plaza de Tiananmen. Tiananmen Square. Es una plaza gigantesca. La Plaza Roja es otra. Tiananmen Square, ahí donde hubo el enfrentamiento. La masacre en el 89. Bueno, este desfile militar va a tener una connotación geopolítica y geomilitar, porque China va a exhibir nuevas armas militares, nuevos cohetes intercontinentales, nuevos tipos de aviones
hecho 100% en China. Preste la atención, porque cuando usted quiere entender la guerra comercial, debe entender también esta parte de la guerra. La guerra comercial inicia siempre antes que la guerra de verdad. Ellos habían puesto hace bastantes años, hace 10 años, 15 años, que este desfile, todos los componentes de todo lo que iban a sacar en el desfile era hecho en China. Desde el tornillo hasta las armas que van a exhibir. Es decir, todo. Así que para que vean cuando una nación se planifica. Bueno, todo lo que van a exhibir, dicen ellos que van a hacer chino, sí, que ellos lo pueden producir. Y recuerdo que en la Guerra Civil Norteamericana, gran parte de la ventaja que tenía el norte norteamericano, el norte, era que era el norte industrial y que ella producía sus armas, mientras el sur tenía que importarlas. Esa es una de las grandes ventajas estratégicas que tuvo el norte con respecto al sur en la Guerra Civil norteamericana. Pero bueno, le cuento además que en el desarrollo de los acontecimientos, Irán y Rusia han establecido que todo su comercio va a ser en monedas locales de ellos. Van a sacar el dólar de circulación en el marco de esta confrontación global. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita hizo una contundente presentación y la hizo fuerte sin tener que usar ningún tipo de gritería. Fue una argumentación contundente contra Irán. Contundente contra Irán. Explicando cómo Irán está armando a los rebeldes en Yemen y el papel que jugó Irán en los ataques a Arabia Saudita. Una intervención del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, contrario a lo que presentó el presidente de Colombia, en la que presentó figuras que después fotos que después parecían en un libro que resulta que eran de Colombia, las fotos. Mire usted lo que está discutiendo nosotros por no tener las cosas bien hechas. Hay dos cosas de nuestro continente. Uno, el Fondo Monetario Internacional le ha advertido a Argentina que no va a hacer el desembolso de los 5.400 millones que estaban pendientes. Hasta el próximo gobierno. Va a esperar las elecciones que son ahora el 27 de octubre. Ya faltan unas 4 o 5 semanas para definir por el camino que cogerá políticamente Argentina. Pero además de eso, el fondo y las agencias evaluadoras de riesgos están planteando la necesidad de que Argentina replantee todo su problema de reprogramación de la deuda. Estamos hablando del país más endeudado del mundo. Y Alberto Fernández, que es un economista, que fue el arquitecto de la economía de Kirchner, del presidente, bueno, él estuvo peleado con Cristina, pero el arquitecto, él está planteando que se use el modelo de Uruguay para reprogramar la deuda, en medio de la profundización de la crisis económica. Y termino con una cosa que usted no va a creer, pero se los decimos. El presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, dice que él está en contra de la intervención militar en Venezuela. ¿Qué les parece a usted? Oiga, ¿Cómo gira el mundo? No vas a comentar lo del presidente millennial, con selfie incluido en el podio de las Naciones Unidas. Yo a veces me pregunto, y él cree que está haciendo bien, ¿ah? Y hay gente que ha convertido a este joven presidente en su héroe. Tiene usted ese derecho. Pero en la majestuosidad de lo que son las Naciones Unidas, en el respeto que uno debe tener, no solo a su país, sino a los demás. ¿Usted ha visto alguna vez alguien tomándose una selfie? Bien, eso le dice a usted. Entonces, hay tiempo para todo. Y hay momentos en que los hombres y mujeres tienen que actuar con seriedad. Sí, se separan los niños de los hombres. Hay que separar los dirigentes de los no dirigentes. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre Panamá. Le voy a hablar sobre lo que Pelocho me dijo ayer. En cuanto a la factura eléctrica, usted sabe que le subió la factura al doble y todavía está reclamando y lo están mandando a reclamar. Él hoy está asistiendo a la sede a presentar otro reclamo. Yo le dije que me mandara todas las facturas para explicárselos a ustedes. También está presentando otra denuncia. Las troneras que tienen, los articulados que tienen de vuelta y media, chitre. Bueno, a todo. Y nadie hace nada sobre ese ruido. Vamos a hablar. Wilfredo Sáenz dice lo correcto. Él presentó una nota para pedir que se declarara impedido, cosas que el señor Harry Díez, él se autodeclaró. No hay carta. Hay gente que no sabe los procedimientos. Bueno,
10 años después el tipo Muy, todavía no sabe. muy más inteligente, Sáenz, manda una nota. Ahora le hablo sobre todo eso a la vuelta.